En un pequeño pueblo llamado Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, vivía Carmen, una joven de 22 años que todavía compartía la casa con sus padres, su madre Teresa y su padrastro Manuel. La vivienda se encontraba en las afueras, cerca de huertas y jardines que parecían detenidos en el tiempo. La vida transcurría pausada, entre las mismas caras del barrio, el mismo autobús local y las charlas repetidas sobre el clima y los precios del mercado. Teresa trabajaba como enfermera en el centro de salud del pueblo, mientras que Manuel conducía el microbús escolar que llevaba a los niños a la escuela y los traía de regreso. Vivían modestamente, pero con una rutina estable que les daba tranquilidad. Los viernes por la noche tenían su ritual. Después de la semana laboral, Teresa sacaba unos pepinillos caseros y Manuel destapaba una botella de licor de hierbas o vino de la bodega familiar. Se acomodaban en el sofá del salón, encendían un viejo televisor y, tapados con una manta, reían a carcajadas reviviendo las anécdotas de siempre, como si fuese la primera vez. En esas noches, Manuel se transformaba. De conductor serio y un poco temido por los pasajeros, se convertía en un hombre algo cómico y, a ratos, casi tierno. Teresa adoraba ese lado suyo, y Carmen, desde su habitación, observaba en silencio. Carmen estudiaba en el instituto de la localidad, pero los fines de semana casi siempre se quedaba en casa. Pasaba horas en su habitación, con el portátil encendido, escuchando música o editando vídeos para Instagram. Aunque Manuel no era su padre biológico, ya se había acostumbrado a él. Entró en su vida cuando ella tenía 11 años. Era estricto, pero nunca cruzaba límites, pero todo cambió hace 2 semanas, en un viernes cualquiera. Carmen llegó a casa antes de lo habitual. La lluvia primaveral mojaba las calles y el aire olía a tierra húmeda. Al pasar por el salón, escuchó la voz de Manuel y el chasquido de un mechero. Él le contaba a Teresa cómo una vez se quedó atrapado con los pasajeros en una carretera cortada. Teresa se reía, comentando aquello con nostalgia. Todo parecía normal. Más tarde, en su habitación, Carmen se puso su camisa de franela favorita, desabrochada un poco, y unos shorts de algodón cortos. En casa le gustaba estar cómoda y un poco libre. Se recogió el pelo en un moño alto y se aplicó un poco de bálsamo labial de vainilla. Eso siempre le ayudaba a dormir. Pero el sueño no llegaba. Escuchaba que Manuel seguía hablando, mientras Teresa ya se había ido a la cama. Entonces, la puerta de su habitación se abrió con un leve crujido. Una sombra alta apareció en el umbral. Era Manuel. Se detuvo, inclinó la cabeza y susurró con voz baja y pausada: «Carmen, soy yo». Ella quedó paralizada. Él se había equivocado de puerta. Quiso decirle que no era allí, pero no pudo. Manuel se acercó lentamente y se sentó al borde de su cama, suspirando aliviado, como si hubiera encontrado un refugio. Su mano casi rozaba el muslo de Carmen, que se tensó sin querer. En la tenue luz que entraba por la ventana, parecía no ver su rostro. «Valera», dijo ella, imitando el tono suave y arrastrado de su madre. Él se estremeció ligeramente pero no se asustó. «Hueles a primavera, Teresa», murmuró. El corazón de Carmen latió con fuerza doble. Sentía una mezcla extraña de miedo, curiosidad y poder. Sabía que tenía el control y que con una palabra podía detenerlo todo, pero no quería. Ajustó la manta para cubrir sus piernas y rozó su mano. Manuel se estremeció, pero no se apartó. «¿Has tenido un día duro?», preguntó ella. «Mucho, de sol a sol, pero estando aquí contigo, se me olvida todo», respondió él con un suspiro. Parecía que Carmen estuviera viendo una película desde fuera, como si no fuera ella la protagonista de aquel extraño encuentro. Manuel se tumbó a su lado, sin tocarla, solo con su aliento cálido acariciando su cuello. Ella permaneció despierta, sin creer lo que pasaba. Él giró hacia ella, apoyó la mano sobre la manta, temeroso. Como si tuviera miedo de ser rechazado. Pero ella no lo rechazó. No sabía por qué. Tal vez por esa atracción prohibida, por romper las reglas silenciosas. Manuel susurró: «¿Has cambiado? Estás más suave, diferente». Sus dedos rozaron la tela de la manta, sin tocar la piel, un gesto involuntario pero cargado de electricidad. «¿Estás cansado, Valera?», susurró Carmen. «Tranquilo», él exhaló, apoyó la cabeza cerca de ella. Un aroma a vodka barato y un leve perfume de labial, seguramente de Teresa, flotaba a su alrededor. Y en ese momento, Carmen sintió una calma aterradora.
Simplemente yacían juntos, sin palabras. Pero en ese silencio había demasiado significado. Su mano tocó los dedos de Manuel. No se apartó. ¿Qué era eso? No lo sabía. No hizo nada, pero el mundo se tambaleaba, como si estuviera al borde de un precipicio. 10 minutos después, Manuel dormía. Carmen quedó mirando al techo, con la cabeza latiendo y un temblor en las piernas. Sabía que aquello era solo el principio y que las consecuencias serían profundas. No podía imaginar cómo, pero sabía que su vida ya no sería igual después de esa noche. Al día siguiente, todo parecía normal. Se despertó sola. La cama estaba hecha, como si nadie hubiera estado allí. Manuel seguramente se fue antes del amanecer, sin hacer ruido. En la habitación flotaba un aroma tenue a tabaco y colonia mezclado con el fresco aire que entraba por la ventana entreabierta. Sentada en la cama, Carmen miraba fijamente un punto en la pared. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible, pero nadie más lo sabía. En la cocina, Teresa preparaba el desayuno. Vestía su bata habitual con estampado de margaritas, el cabello recogido en un moño y los labios ligeramente hinchados por el sueño. Un malestar se despertó en Carmen, no de vergüenza sino de la certeza de que todo podía seguir igual, y nadie notaría que una noche lo había cambiado todo. Buenos días, dijo Teresa sin mirarla. Buenos días, respondió Carmen en voz baja, sentándose a la mesa. Sobre el mantel, un cuenco de requesón, 2 tazas de café, mantequilla, mermelada y unos tortitas recién hechas, como siempre hacía su madre los fines de semana, buscando dar calidez a una vida monótona y gris. Manuel apareció 10 minutos después, con su camisa de cuadros favorita y un pantalón de chándal. Parecía descansado, como si hubiera dormido bien. Echó un vistazo a Carmen, pero no mostró sorpresa ni incomodidad, como si aquella noche no hubiera existido. ¿Dormiste bien, Valera?, preguntó Teresa mientras le servía el té. Perfecto. Ni recuerdo cómo me dormí, respondió él sonriendo y guiñando un ojo. Ayer me pasé un poco con la bebida. Carmen apretó el tenedor con fuerza. Jugaba, ¿se hacía el despistado o realmente no recordaba nada? Sentía esa sensación de poder, sabiendo más que ellos a la mesa. Le miraba fijamente, pero él evitaba la mirada. Teresa hablaba sin parar, como siempre, sobre los vecinos y el regreso del nieto de doña Luisa desde Plasencia. Después del desayuno, Carmen subió a su habitación, pero por dentro todo bullía. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Un error, una prueba, o Manuel quería algo más y se asustó? No lo sabía. Pero no quería que aquello se olvidara tan fácilmente. El domingo por la tarde, la casa olía a menta fresca y ropa limpia. Teresa estaba en la lavandería, colgando las cortinas recién lavadas mientras Carmen se preparaba para la ducha. Se puso una bata gris suave, de tejido de punto, que llegaba justo por encima de las rodillas, con delicados bordes de encaje en las mangas y el dobladillo. Su cabello aún húmedo caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su piel desprendía un tenue aroma a gel de fresa que Carmen había comprado en la farmacia del pueblo. Manuel estaba en el salón, absorto en un programa de televisión. Carmen pasó lentamente a su lado, descalza, sintiendo como el suelo de madera ligeramente arañado acariciaba sus pies. Él levantó la mirada y sus ojos se posaron en sus piernas, luego en su rostro, pero no dijo nada. Ella entró en la cocina para poner a hervir el agua y, sin darse cuenta, levantó un poco la bata, ajustando la goma que rodeaba su muslo. Manuel la observaba sin disimulo. Carmen sonrió para sí misma, sabiendo que él había notado el gesto. Más tarde, cuando ya estaba en la cama, la luz de la farola de la calle iluminaba tenuemente la habitación a través de la ventana entreabierta. Era mayo, y el aire olía a tierra mojada y a los florecidos cerezos que crecían junto al muro del jardín. Un crujido en el pasillo la hizo detenerse. La puerta se abrió y Manuel apareció, con una camiseta blanca y pantalones cómodos, sosteniendo una taza de té humeante. Su presencia silenciosa llenó la habitación. ¿No duermes?, preguntó él con voz baja, sin entrar del todo. No, respondió Carmen, incorporándose ligeramente, dejando que la bata cayera un poco, dejando al descubierto la clavícula pálida. ¿Y tú? No sabía que quería té, dijo él, fingiendo sorpresa. Pero ya que estás despierta, ¿quieres que te lo traiga? Ella sonrió con picardía. ¿Quieres quedarte un rato? Manuel se acercó y se sentó al borde de la cama. El silencio entre ellos era denso,
solo roto por el sonido suave de la música que sonaba en la habitación. Sus ojos recorrieron los finos tirantes de la bata, descubriendo piel y curvas con una mezcla de timidez y deseo. Pareces diferente, murmuró. Estoy creciendo, Manuel, susurró ella. Simplemente no te habías dado cuenta. Él tragó saliva y dejó la taza sobre el alféizar. La habitación se llenó de una tensión palpable. Su mano se cerró en un puño, mientras la de Carmen se deslizó hasta rozar su muñeca. Apenas un contacto, pero suficiente para incendiar aquello que ambos intentaban controlar. Buenas noches, dijo él de repente, levantándose. Manuel, llamó ella en un susurro. No huyas, él se detuvo en la puerta, sin mirar atrás, y se fue. Carmen quedó sola en la penumbra, sintiendo que aquella noche apenas había empezado. Los días que siguieron transcurrieron con extraña normalidad. Las calles de Villanueva de la Vera parecían igual de tranquilas. El aroma del pan recién horneado de la panadería en la esquina se mezclaba con el aire fresco de la mañana, y la rutina se mantenía. Pero dentro de la casa, algo había cambiado para siempre. Manuel estaba más reservado, menos hablador en la mesa, y sus ojos seguían a Carmen con una atención secreta y contenida. Ella disfrutaba de esa tensión, de ese juego silencioso donde cada gesto, cada paso descalzo, era una pequeña provocación. El viernes siguiente, Carmen eligió un vestido sencillo pero elegante, de lino blanco como la leche, con los hombros al descubierto y un cinturón fino que marcaba su cintura. Un pequeño corte lateral dejaba entrever su muslo cuando se sentaba. Sus pies calzaban unas zapatillas de casa mullidas, y su cabello caía suelto en ondas suaves. Los labios, ligeramente humedecidos con un bálsamo de menta, brillaban con la luz tenue del salón. Esa noche, Teresa no se sentía bien. Se acostó temprano, con dolor de cabeza y presión alta, y pidió silencio. Carmen y Manuel quedaron solos. Manuel se acomodó en su sillón favorito, mientras Carmen se sentaba en el sofá, encogiendo las piernas. Entre ellos, una mesa baja con 2 tazas de un compota de cereza y canela que ella había preparado especialmente para él. ¿Todo bien?, preguntó ella, intentando que su voz sonara natural. Él asintió y la miró intensamente. Has crecido, dijo de repente. Un escalofrío recorrió a Carmen. Por primera vez, él lo reconocía abiertamente. Y cambiado, añadió ella suavemente. Manuel no respondió, solo suspiró y desvió la mirada a sus pies que se mecen al ritmo de la música melancólica que llenaba la habitación. Eres hermosa, Carmen, dijo tras un largo silencio. Siempre lo fuiste, pero ahora es diferente. Las mejillas de Carmen se tornaron rojas. No era un cumplido cualquiera, ni una simple frase, era una declaración que él sabía que ella entendía en toda su profundidad. ¿Y tú?, preguntó ella, inclinándose un poco hacia adelante. ¿Y tú qué? Manuel levantó una ceja. ¿En qué sentido?, preguntó. En el sentido de que ya no eres solo Manuel, murmuró. Eres un hombre que me mira como si yo fuera mujer. El silencio fue absoluto. La respiración parecía más alta que la música. Carmen se acercó y se sentó en el brazo del sillón, dándole tiempo para detenerse si quería. Pero no lo hizo. ¿No te da curiosidad?, susurró. ¿Por qué te dejo mirarme? Él se volvió, suspiró y respondió. Porque sigues siendo una niña. No, replicó ella, acariciando su hombro. Porque quiero saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿O tienes miedo? Manuel cerró los ojos, su mano se apretó en el reposabrazos y la respiración se aceleró. Carmen, susurró, ella deslizó un dedo por su mejilla y se levantó. Buenas noches, Manuel. Él abrió los ojos y la siguió con la mirada mientras se alejaba hacia su habitación, sabiendo que cada paso era una provocación. La noche fue larga. Carmen despertó varias veces con la sensación de que alguien la observaba. Y no se equivocaba. Manuel estaba en el umbral, descalzo y en sombras. ¿Por qué has venido?, preguntó ella sin moverse. No puedo dormir, respondió él. ¿Me dejas entrar? Cuando Manuel cerró la puerta tras de sí, la atmósfera cambió. Carmen se sentó, ajustando la fina pijama de encaje que delineaba sus formas, consciente de que él notaba cada detalle. Se sentó al borde de la cama, igual que aquella primera noche, pero esta vez con plena conciencia. Todo se ha salido de control, dijo Manuel, o quizás acaba de empezar, replicó Carmen, deslizando un dedo por su palma. Él no apartó la mano. Sabes que esto no está bien, susurró. Sí, pero por eso es más interesante,
respondió ella. Nunca cruzaron la línea aquella noche, pero estuvieron a milímetros. Carmen sentía como Manuel se contenía, como su mano vacilaba junto a su cintura, sin atreverse a tocarla. Él esperaba, ella disfrutaba de la espera. En esa tensión estaba el verdadero juego, el fetiche del control, del silencio prohibido entre caricias que no llegan. El sábado amaneció cubierto por nubes grises. Carmen se despertó tarde, con una sensación de cansancio que no era solo físico. La lluvia fina golpeaba el alféizar al ritmo de un tambor imaginario. Se levantó y se envolvió en un albornoz color polvo de arroz, caminando descalza sobre el suelo frío. Teresa aún dormía, agradecida por el descanso. Manuel había salido al garaje. Según los sonidos que provenían del exterior, el espacio entre ellos vibraba, vivo y palpitante, aunque no hablaran de ello durante todo el día. Carmen se movió por la casa como si actuara en un escenario. Cada gesto estaba calculado, como servir el té, como inclinarse, como sonreír sin querer. Se puso un vestido de casa ajustado, color liláceo pálido, suave y elástico, con mangas finas y un escote cruzado en el pecho, cubierto por un ligero pañuelo que apenas se movía con la brisa. Después de la cena, Teresa fue a ayudar a una vecina con la recogida de aceitunas. Dejando a Manuel y Carmen solos, ella subió a su habitación, dejando la puerta entreabierta. Encendió la lámpara de mesa y se tumbó boca abajo, cruzando las piernas, fingiendo leer un libro. El vestido se subió un poco, dejando al descubierto parte de su muslo y el borde de unos calcetines blancos de algodón. Manuel la observó desde el umbral. ¿No tienes hambre?, preguntó con voz insegura. No, gracias. ¿Y tú?, respondió Carmen con una sonrisa. Solo quería pasar a verte. Ella se giró lentamente, estirándose como una gata, arqueando la espalda y dejando que el vestido se deslizara un poco más, revelando la piel clara y suave. Parece que te gusta jugar, dijo Manuel, acercándose con paso lento, como si luchara contra un impulso. ¿Y tú no juegas?, replicó Carmen, levantándose sobre los codos. Hubo un silencio, y entonces Manuel se sentó en el borde de la cama, como antes, pero esta vez su mano descansó sobre su tobillo, explorando con cuidado. ¿Puedo?, murmuró. Ella no retiró la pierna. Tienes unos pies bonitos, dijo, admirando cada detalle. Manuel deslizó sus dedos por la goma del calcetín, con una delicadeza que hizo que Carmen sintiera un calor intenso. ¿Tienes fetiche por los pies?, bromeó ella. Él se quedó quieto y luego sonrió con ironía. Quizá, pero no esperaba que lo dijeras tan fácilmente. No soy una niña, recordó ella. Veo cómo me miras, cómo te quedas paralizado cuando camino descalza. Lo noto. Quitó un calcetín y apoyó su pie sobre la rodilla de Manuel. Él no se apartó, al contrario, abrazó su tobillo y comenzó a deslizar el pulgar suavemente por el arco del pie. Era una intimidad contenida, al límite de lo permitido. Esto no puede continuar, susurró él, hipnotizado por aquella piel. ¿Por qué no?, respondió Carmen, tocando su mejilla. Porque tú, porque yo, porque quieres. Manuel apretó sus dedos, mirándola largo rato a los ojos. Estaban muy cerca. Carmen sentía su respiración, notaba cómo sus músculos se tensaban. De repente, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Debe ser mamá, susurró Carmen. Manuel se levantó de un salto, como si lo hubieran pillado, y salió sin decir nada, cerrando la puerta tras de sí. Aquella noche, mientras la oscuridad envolvía la casa, Carmen volvió a repasar cada momento, la mano de Manuel sobre su pierna, su respiración contenida, sus palabras. Ya no era solo un juego ni un coqueteo. Ambos estaban atrapados en algo nuevo, incierto. ¿Quién rompería primero la barrera invisible?, ¿quién se atrevería a cruzarla? La última semana de mayo en Villanueva se volvió especialmente sofocante. Los días parecían derretirse en el aire, y la noche no traía alivio. Las ventanas permanecían abiertas, pero no había brisa. En la casa reinaba un silencio pegajoso, que amortiguaba todo excepto la tensión entre ellos. Casi no hablaban, pero cada movimiento, cada mirada, gritaba lo que no se atrevían a decir. Sobre todo por las noches, cuando Teresa ya dormía, agotada por el calor y las guardias del hospital. Carmen comenzó a vestirse con conjuntos ligeros y reveladores, shorts cortos, camisetas con los hombros al descubierto, y siempre descalza, con los labios apenas maquillados, como si fuera sin querer. Cada detalle estaba calculado al milímetro para mantener a Manuel en vilo. Él intentaba resistir, fumaba más,
se refugiaba en el garaje y a veces volvía a casa pasada la medianoche, pero un día comprendió que estaba roto. Aunque aún no lo sabía, esa misma noche, Carmen se quedó sola en casa. Teresa se había ido a pasar el fin de semana con una amiga en Plasencia. Manuel debía llegar tarde. Ella encendió una luz tenue, puso música suave y se acomodó en el sofá del salón, fingiendo mirar una serie, pero en realidad esperando. Cuando Manuel entró, descalzó sus zapatos con cuidado y pasó junto a la cocina sin esperarla, pero se topó con ella. Ella estaba cubierta con una manta hasta la cintura. Sus piernas, expuestas, parecían dibujadas por la luz. Manuel se detuvo, paralizado. ¿No duermes?, preguntó él. Te esperaba, respondió Carmen. Incorporándose un poco, Manuel se sentó en el sillón frente a ella, callado, mirándola. Ella apartó el cabello de la frente y se sentó en el sofá, cruzando las piernas. Ya no eres solo Manuel, dijo en voz baja. Los dos lo sabemos, respondió él, cerrando los ojos y tomando aire. Pensé que podría detenerme. Pero ¿y si no quiero?, musitó Carmen. Él se levantó y se acercó, tan cerca que pudo oler el aroma de polvo, tabaco y algo familiar, casi paternal. No podemos hacer esto, dijo Manuel. Pero ya no puedo callarlo, contestó ella, deslizando la mano por su muslo bajo la tela. Entonces no calles, susurró él, arrodillándose ante el sofá. Ella se dejó llevar, quitó la manta y le ofreció la pierna. Su diferencia de edad, sus roles, sus miedos desaparecieron en ese instante, como borrados. Manuel tomó su pie con delicadeza, como si fuera de porcelana. Sus labios rozaron la tela del calcetín. Carmen tembló. No era un beso de pasión, sino un acto de sumisión, un fetiche, una confesión. Él apoyó la mejilla en su pie. No sé quién soy cuando estás cerca, murmuró. Tú eres lo que siempre quise ser. Sí, respondió ella. Pero ahora sin miedo. No se besaron, no se entregaron. Todo quedó dentro de límites invisibles. Pero sabían que no había vuelta atrás. En ese momento, Carmen se sintió una diosa en un trono, y él, su caballero leal pero quebrado. A la mañana siguiente, se despertó sola. En la mesa había una nota. Me he ido. Necesito pensar. Volveré y lo diré todo. No te preocupes por tu madre. No te traicionaré, pero tampoco te olvidaré. Carmen leyó esas palabras sin lágrimas ni rabia. Solo sintió como la sombra de aquella noche aún la envolvía, como el aroma de su piel permanecía en su cabello, como el roce del calcetín era una marca imborrable. Manuel se había ido, pero no de su vida. Ella sabía que aquello era solo el principio. ¿Volvería? ¿Qué secretos guardaba? Y, sobre todo, ¿qué pasaría cuando regresara? Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia. La mañana en Villanueva de la Vera despertó gris y silenciosa, como si el pueblo entero contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Carmen se quedó sentada en la cocina, con la nota arrugada en las manos, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con la sensación de vacío que la invadía. Teresa, preocupada, intentó preguntar qué ocurría, pero Carmen solo respondió con una sonrisa forzada, ocultando el torbellino de pensamientos que la asaltaban. El día avanzaba lento y pesado, y las calles parecían más desiertas que nunca. En el instituto, Carmen se esforzaba por concentrarse, pero su mente volvía una y otra vez a Manuel, a esa noche donde todo cambió, y a la incertidumbre de su ausencia. La distancia se había instalado entre ellos, y con ella, un misterio que parecía crecer con cada hora que pasaba. Al caer la tarde, Carmen decidió dar un paseo por el parque central, donde los cerezos comenzaban a florecer. Sus pasos la llevaron hasta un banco solitario, donde se sentó a observar cómo la brisa movía las flores blancas, enviando pétalos al aire. Fue entonces cuando notó una figura acercarse a lo lejos. Manuel apareció, con la mirada cansada pero decidida, como si hubiera atravesado un largo camino para llegar hasta ella. Sin decir palabra, se sentó a su lado. El silencio entre ambos era cómodo, cargado de promesas no dichas y preguntas sin respuesta. Finalmente, Manuel rompió la quietud. He pensado mucho en nosotros, en lo que pasó, y en lo que podría pasar. Carmen lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. No sé qué nos espera, pero sé que no puedo seguir sin saberlo contigo. Manuel asintió, tomando su mano con firmeza. Entonces caminemos juntos, aunque no sepamos el rumbo. Mientras el sol se escondía tras las montañas, dejando un cielo teñido de naranja y púrpura, el futuro de Carmen y Manuel quedó suspendido en esa promesa silenciosa, un pacto para enfrentar lo desconocido. Pero en la oscuridad,
un secreto oculto acechaba, una sombra del pasado que amenazaba con desvelar verdades que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. ¿Quién había dejado aquella antigua carta olvidada en el escritorio de Manuel? ¿Y qué revelaciones aguardaban en sus páginas? El misterio apenas comenzaba a desplegar sus alas. La tarde se volvió noche sobre Villanueva de la Vera, y la casa de Carmen parecía un escenario silencioso donde las emociones contenidas esperaban estallar. Manuel y ella regresaron juntos, caminando entre las calles empedradas, sus pasos marcando un ritmo irregular pero sincronizado. La promesa de enfrentar el futuro juntos pesaba en el aire, pero también despertaba un nerviosismo imposible de ocultar. Al llegar, Manuel guardó la chaqueta en el perchero y se detuvo junto a la mesa del salón, donde una vieja carta amarillenta reposaba olvidada. Sus dedos temblorosos la recogieron, y con un suspiro profundo comenzó a leer en voz baja. Carmen se acercó, su vestido de lino azul marino rozando suavemente el suelo, marcando cada curva con elegancia y discreta sensualidad. Sus labios, pintados con un brillo tenue, se entreabrieron ligeramente mientras escuchaba. Atrapada por el contenido que Manuel desvelaba, la carta hablaba de un amor prohibido, de secretos enterrados en la familia, de promesas rotas y de una traición que parecía resonar en el presente. Manuel levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de dolor y determinación. Esto explica muchas cosas, murmuró. No solo lucho contra mis propios demonios, sino contra sombras que vienen de antes. Carmen se acercó más, dejando caer un mechón de pelo detrás de su oreja, su piel acariciada por la luz tenue de la lámpara. Su mano rozó la de Manuel, una caricia pequeña pero cargada de significado. No estás solo, dijo con voz suave. Lo enfrentaremos juntos. Una risa breve y nerviosa escapó de Manuel. ¿Sabes qué es lo peor? Que en todo este lío, ni siquiera sé si puedo confiar en quien creía mi familia. Entonces confía en mí, replicó ella con una sonrisa que era a la vez dulce y provocativa. Al menos en mí. El ambiente se volvió denso, casi eléctrico, mientras sus miradas se entrelazaban, y por un instante, el mundo exterior desapareció, pero justo cuando parecía que el tiempo se detenía, un golpe seco resonó en la puerta de entrada. Ambos se tensaron. ¿Quién será a estas horas?, preguntó Carmen, con una mezcla de curiosidad y alarma. Manuel avanzó hacia la puerta, su figura firme bajo la luz amarilla. Al abrir, no encontró a nadie, solo un sobre con el escudo del pueblo estampado en relieve. Carmen lo tomó con manos temblorosas y leyó en voz alta. El pasado no se olvida, y las verdades enterradas siempre encuentran la forma de salir a la luz. Ten cuidado con en quién confías. Un escalofrío recorrió la espalda de ambos. El misterio se profundizaba, y la intriga crecía como una sombra implacable que amenazaba con envolverlos. ¿Quién les enviaba aquel mensaje? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que habían empezado a construir? La historia apenas comenzaba, y el peligro acechaba tras cada esquina.